Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas hoy a esta conversación que impulsamos desde Sura para todos ustedes. Como saben, estamos enfocados en mirar no solamente los riesgos que tenemos dentro de la vida cotidiana para nosotros como individuos, para nuestras empresas, sino también en mirar las tendencias y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en el entorno que puede llegar a afectar la cotidianidad y qué cosas podemos hacer para gestionarlas. Ese es el trabajo que hemos hecho desde la unidad de tendencias y riesgos y desde la gerencia de entorno y comunicaciones. Y es la información que se entrega en el informe de perspectivas 2024. Una de esas perspectivas nos hablaba precisamente de inteligencia artificial. Y con el tema de inteligencia artificial llegan un montón de preguntas que todos tenemos en lo cotidiano. Todos tenemos algún acceso, o hemos oído algo, hemos usado o hemos recibido como parte del uso cotidiano algún servicio de los temas de inteligencia artificial y se nos despiertan tantas inquietudes que queremos hablar de ellas. Aunque ha pasado un tiempo, esas inquietudes siguen muy vigentes y se nos ocurrió que había que hablarlas con un filósofo. Entonces, tenemos aquí hoy a dos personas que nos van a orientar muy bien y nos van a permitir despejar esas inquietudes que tenemos en la conexión de la ética y el manejo de la inteligencia artificial. Tenemos a Caro Paneso, mi compañera en Sura. Ella es responsable de los temas de información y tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, el profesor Jonathan Echeverry, doctor en filosofía, que viene aquí a hablarnos de inteligencia artificial. A ambos, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Pueden irnos dejando sus preguntas en el chat y vamos a empezar de una esta conversación, porque seguramente se nos va a acabar el tiempo sin tener toda la posibilidad de abordar todos los temas que queremos. Y lo primero es, pues, nosotros estamos escuchando este tema de inteligencia artificial como si fuera algo muy reciente, pero pues las cosas tienen una historia que tal vez viene más atrás. Entonces, quisiera proponerles que empecemos por ahí. ¿De dónde sale esto de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el recorrido que hemos hecho como humanidad en este tema? Bueno, buenos días. Yo creo que la historia de la inteligencia artificial tiene, digamos, un componente muy fuerte durante el siglo XX. Si le preguntamos a un ingeniero o a un experto en estos temas, lo que va a hacer es situar una fecha que es 1956 como una fecha relevante en el desarrollo de la ciencia computacional contemporánea, digamos, sobre todo pues en el mundo anglosajón. Pero eso tiene una historia pues mucho más amplia, obviamente. Está amarrada, a mí me gusta pensarlo como muchos expertos lo hacen, de ver la inteligencia artificial como en el contexto de una revolución industrial. Y en ese sentido, por eso cuando hablamos de cuarta revolución industrial, por ejemplo, o de inteligencia artificial, de alguna manera eso es lo que aparece con mucha fuerza. En este sentido, la inteligencia artificial está amarrada, digamos, al desarrollo de una revolución industrial, que es lo que denominamos como cuarta revolución eh, industrial, y eso, digamos que uno podría pensar que las revoluciones industriales son internas y son externas. Son externas en el sentido en que introducen herramientas novedosas en nuestra vida cotidiana, y son internas porque también afectan, digamos, nuestras capacidades y nuestro comportamiento cotidiano. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial está marcada, digamos, en una cuarta revolución industrial y en algo que algunos expertos hoy en día denominan como la era de la información, donde incluso los seres humanos son considerados como organismos informacionales. Organismos informacionales en el sentido en que todo el tiempo nuestras preferencias, las decisiones cotidianas que tomamos, eh, cualquier movimiento desde que nos despertamos hasta que nos acostamos,
estamos generando información y esa información es como el punto de referencia que hoy utilizan estas herramientas de inteligencia artificial. Hay algo importante en la historia y es, como Jonathan lo mencionaba, este término de inteligencia artificial por primera vez se acuñó en 1956 en la conferencia de Dartmouth en esta universidad, y ya luego de ahí empieza un despliegue de ir buscando, digamos, aplicaciones de esta nueva tecnología emergente para su momento, pero que sigue siendo emergente en nuestro momento. Y por ejemplo, hablamos cuando surge el primer chatbot, ¿cierto? Cuando surge el procesamiento del lenguaje natural, que lo pongo desde ya en la conversación porque ha sido, digamos, bien recurrente con el lanzamiento de ChatGPT, BART y demás. Y nos dimos cuenta, digamos, que este chatbot, el desarrollo de esta nueva tecnología viene inclusive desde 1960 con ELIZA, que funcionaba muy similar, claramente un nivel de desarrollo pues distinto, y es donde ingresábamos preguntas de, hola Elisa, ¿cómo estás? Mi padre tiene esto, me siento triste, y Elisa lo que hacía es coger esas palabras clave que resaltaban en esa frase, por ejemplo acá la tristeza, entonces ya seguía la conversación con esta frase, ¿por qué te estás sintiendo triste? ¿Qué te genera la tristeza? Entonces, desde ahí se empezaba una conversación muy similar a lo que hoy conocemos con ChatGPT, y ya luego viene en la historia lo que conocemos como un invierno de la inteligencia artificial, que se da más o menos en 1970, 80 y casi llegando a los 90, donde no pasa mucho, ¿cierto? Y casi que todas las investigaciones quedan en el papel, en los libros, pero no se ve mucho avance y todavía no hay un sector privado o inclusive un sector público apropiando esta tecnología. Y lo que se da en ese momento, y es que hay un sobredimensionamiento de expectativas, ¿cierto? Todo el mundo pensando, muy apalancado en la ciencia ficción, esto puede cambiarnos la vida, el mundo, la forma de relacionarnos, pero realmente llevarla a la práctica cuesta, ¿cierto? Y por eso se llama el invierno de la inteligencia artificial, para ya luego, más o menos en la época de los 2000, con el auge del Internet, donde ahí lo que sucede es que se masifican los datos. Ya estamos todos en el ciberespacio usando Internet, lo que hacemos allí es que dejamos una huella digital donde detrás de esa huella hay datos. Entonces se da el boom cuando hay muchos datos en el medio, hay algoritmos robustos, pero sobre todo está la capacidad de procesarlos, ¿cierto? Y es cuando hablamos de una capacidad de cómputo, cuando se oye, por ejemplo, la ley de Moore, que es la capacidad de cómputo casi que ha sido exponencial, y lo que en su momento en los 80, 70 había una capacidad casi que eso representa hoy una décima parte o menos de lo que tenemos en nuestros celulares. Con ese boom es que vuelve la esperanza, vuelve la potencia de esta tecnología desde los 2000 con el desarrollo, digamos, de Watson IBM, este supercomputador. Luego ya empezamos a ver asistentes personales, asistentes virtuales, y ya claramente pues llegamos muy rápido acá, pero es un hito supremamente importante, y es con el lanzamiento de ChatGPT, el lanzamiento ya masivo porque se venía desarrollando, pero se lanza en noviembre de 2022. Es ahí donde pasamos de ser un actor pasivo a ser un actor activo en el uso, donde ya empieza a democratizarse el uso de esta inteligencia, que al parecer toca un punto muy importante, que es cimiento, como diría Sigmund, de la cultura humana, que es la conversación, y hace que todo el mundo pues esté hablando de esto, y en parte por eso estamos conversando de la inteligencia artificial hoy. Entonces es básicamente ese como es decir, esa mezcla entre el invierno de la inteligencia artificial y esta democratización actual que hace que yo tenga acceso en lo cotidiano, desde mi celular incluso, que hace que nosotros pensemos que esto es tan reciente, aunque venga desde 1950 y tantos. Increíble. Y en este momento, digamos que surge en ese boom y de pronto se estalla. De pronto la evolución y el número de usuarios, la cantidad de formas de usarlo, se vuelve exponencial, de pronto tan rápidamente que no alcanzamos ni siquiera a asimilarlo. ¿Cuáles son esos desafíos que van surgiendo en la medida en que va avanzando esta tecnología? Bueno, en cuanto a los desafíos que surgen es que nos cuestionamos mucho
primero qué hay detrás, cómo funciona, cómo opera, cómo toma decisiones, con qué información se está entrenando, ¿cierto? Me da una respuesta, pero detrás qué hay. Entonces es como una caja negra que hoy no logramos entender, eso es un primer cuestionamiento. Lo otro es que nos lleva a cuestionamientos profundos en torno a la ética, a lo que está bien, si me responde algo en lo que yo no estoy de acuerdo o si veo que esa respuesta tal vez está sesgada hacia una ideología, hacia una postura. Entonces nos empezamos a cuestionar inclusive la pertinencia de esa información de acuerdo al contexto en el que estamos, pero inclusive la veracidad. ¿Es verdad lo que me responde? Entonces creo que son algunos de los cuestionamientos que nos trae sobre la mesa. Sí, yo creo que, como decía ahora, lo que hace esta democratización de la inteligencia artificial, así como lo fue en algún momento el acceso al Internet y el uso de redes sociales virtuales, empieza a cambiar dinámicas cotidianas que de alguna manera pues representan desafíos que son importantes para nosotros a escala individual, también a escala grupal y obviamente pues también a escala de las organizaciones de las cuales hacemos parte, porque somos, digamos, una especie que donde el uso de herramientas ha tenido, digamos, un papel que es bastante importante en la historia evolutiva de nuestra propia especie. Digamos que hay dos acontecimientos que son bien importantes en esa historia evolutiva y son nuestras interacciones sociales cotidianas y el uso de herramientas. Digamos que los seres humanos siempre nos ha acompañado en la historia biológica y cultural el uso de herramientas, siempre. Y esto lo menciono porque a veces uno tiene sustos, digamos, cuando aparecen revoluciones de esta naturaleza o herramientas que para uno son completamente novedosas, es normal que uno pueda llegar a sentir algún tipo de prevención. Jonathan, leía yo que cuando surgió la imprenta también la gente dijo, horror, ¿qué va a pasar aquí? Hay muchos peligros. Sí, de hecho, uno suele como observar reacciones pasionales que son extremas entre los que son demasiado optimistas, como bueno, llegó el momento donde el que no use inteligencia artificial está obsoleto o va a desaparecer y entonces aparecen posturas excesivamente optimistas alrededor del tema y las posturas también completamente pesimistas, de que nos vamos a quedar sin trabajo, de que todo va a cambiar, qué vamos a hacer con el riesgo de automatización, etcétera, etcétera, O sea, etcétera. que Pero, van a dominar el mundo. sí, pero afortunadamente yo creo que uno puede encontrar un desafío importante que nosotros como seres humanos tenemos, y es aprender a distinguir cada vez más la señal del ruido, porque como hay tanta información y hay tantas posturas entusiastas, optimistas, pero también pesimistas, uno de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos es aprender a navegar en medio de toda esa información que tenemos. Hay demasiado ruido y hay poca señal y el desafío que tenemos es como descubrir cuál es la señal. Y creo que descubrir cuál es la señal va a implicar un trabajo muy interesante de observación y experimentación sobre las herramientas que ya tendremos también de conversar sobre ese tema ahorita más adelante. Bien, Carol, ¿cómo estamos enfrentando desde Sura este tema? Bueno, nosotros en este momento estamos en fase de definiciones, ¿cierto? En fase de definir cómo se usa responsablemente, en qué entorno tecnológico, eso de cara a la tecnología, desde la arquitectura de la compañía que nos implica, sobre todo algo importante es de cara a las personas, ¿cierto? Y acá nos damos cuenta que todavía tenemos muchas oportunidades en desarrollar esos conocimientos, ¿cierto? Esos conocimientos expertos, pero inclusive también unos conocimientos más básicos, como Jonathan lo decía, de uso de las herramientas y un poco que entre todos
digamos, tener conversaciones donde conversemos de cómo funciona esta herramienta, cómo la uso, ¿cierto? En mi día a día, en mi cotidianidad, pero sobre todo invitando mucho a que la compañía se use de manera segura en el ambiente que nosotros disponemos, cuidando la información de la compañía. Hemos generado una serie de posturas. En este momento estamos trabajando en establecer una estrategia de inteligencia artificial para el sistema Sura que incluye y tiene varios capítulos, entre esos órganos de gobierno, buenas prácticas, cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable, cuáles son esos vectores de implementación o desarrollo que proponemos que nos podrían generar muchísimas oportunidades para la compañía. Entonces estamos en ese camino, yo diría, de decisiones, de tomar, digamos, unas posturas compañía, pero inclusive también desde la experimentación, eso es supremamente importante y ya vemos en filiales, inclusive en el mismo corporativo, ya vamos teniendo unos pilotos, unas pruebas de concepto donde nos atrevemos a probar estas herramientas y sobre todo medir su impacto. Yo creo que acá lo clave es, dado lo que decía Jonathan, hay digamos mucho ruido, es clave medir el impacto de lo que genera la compañía, ¿cierto? No solo en términos de eficiencia, sino de creación de valor, y en eso estamos en este momento. Ese es el escenario general en Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo y los desafíos y la manera en la que están enfrentando usuarios, empresas, incluso gobiernos, el tema de inteligencia artificial? ¿Qué mirada tienen ustedes frente a Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica es un territorio que, como todos sabemos, es encantador. Es un territorio muy diverso que tiene una diversidad cultural, geográfica, que es impresionante. A veces creo que voy a compartir una intuición personal, pero yo creo que América Latina es como la región del presente y del futuro. Nosotros, como latinoamericanos, estamos acostumbrados a mirar hacia el norte, hacia Europa, Norteamérica, incluso Asia, pero creo que América Latina, por su posición geográfica y su diversidad cultural, más los desafíos en uso de tecnología y cambio climático que vamos a tener que enfrentar en este siglo, va a ser una región que me parece que es clave. Yo creo que con el uso de tecnología y de herramientas de inteligencia artificial, justamente porque somos tan diversos, pasan muchas cosas. No es tan fácil como detectar claramente un patrón de uso de estas herramientas tecnológicas, porque nosotros, por ejemplo, vivimos en esta ciudad, en Medellín, y sabemos que en un país como Colombia hay una diversidad geográfica y cultural enorme. Entonces, tenemos seres humanos que tienen un acceso relativamente sencillo a estas herramientas y otros seres humanos que no tienen ese acceso. Entonces, en ese sentido, hay unos desafíos que aquí que son importantes, como el tema del acceso según la diversidad geográfica y poblacional que tenemos en nuestro país y en América Latina. Pero hay un asunto que me parece que es también más importante en la región, no solo como esos desafíos que tenemos de acceso a las tecnologías de información y el conocimiento y al desarrollo y uso de inteligencia artificial, sino también que es un asunto que está asociado con el uso mismo de las herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno piensa este tema, sobre todo en una región como América Latina, como un tema en relación con el acceso. Por ejemplo, una brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y entre quienes no tienen acceso a la tecnología. Pero hay una brecha que a mí personalmente me interesa mucho y que con expertos que también se han dado cuenta de eso de manera notable, y es una brecha entre quienes usan las herramientas y entre quienes son utilizados por las herramientas. Eso es una brecha. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Eso es una brecha que es bien interesante porque, digamos, como hay tantas discusiones tan, relevantes en relación con la tecnología, pues hay posturas que empiezan a mostrar, digamos, en clave filosófica y comportamental, que la herramienta puede estar a nuestro favor, también en nuestra contra. Digamos, hay unos datos en comportamiento que empiezan a mostrar cosas muy interesantes. Entonces, esa brecha, ¿qué quiere decir? Que hay seres humanos que logran usar
las herramientas de tal manera que son capaces de generar un muy buen valor y al mismo tiempo no, por ejemplo, no sacrificar su salud física y mental, pero hay otros seres humanos que les puede costar un poco más eso. Entonces, ya la herramienta no es un recurso que genere valor, sino más bien una relación en la cual uno asume como una postura de consumo pasivo, en la cual la herramienta termina no teniendo, digamos, como una utilidad de valor, sino más bien que uno se puede distraer fácilmente, en la cual uno puede, digamos, consumir mucho contenido, pero no hay como una posición activa en relación a cómo puedo usar esa herramienta a mi favor. Y esa brecha me parece que es bien interesante. Hay algo adicional en Latinoamérica y es que cuando vemos, hay índices en el mundo que ya miden la apropiación de la inteligencia artificial en los diferentes países. Y acá, digamos, lo que ustedes están observando es cuáles de esos países de Latinoamérica trajimos los que Suramericana tiene presencia, cuáles son los más avanzados. Ya voy a entrar por qué vemos esto. Pero en general en la región vemos una oportunidad de infraestructura, ¿cierto? El tema de infraestructura capaz de entrenar modelos tan robustos como son los modelos de lenguaje natural, como lo hacen en otros países. Acá tenemos muchas brechas en ese sentido. Digamos que en términos de capacidad de infraestructura para entrenar esos modelos, todavía digamos que nos falta. Otro tema importante son las habilidades tecnológicas, la penetración de unas habilidades tecnológicas disruptivas como lo es la inteligencia artificial. Digamos que en el mundo estamos en una penetración aproximadamente del 4% y en Latinoamérica estamos en el 2%. Entonces, a nivel de desarrollo de conocimientos, de hacer estudios formales o informales, cursos, aunque vamos avanzando más lento que el resto del mundo, pero vamos avanzando, ahí todavía tenemos unas brechas frente al mundo. También hay algo que hablaban ahora y es que tanto se habla esto de los medios, y tú, Jonathan, lo mencionabas, el positivismo o el pesimismo frente a la inteligencia artificial. Y lo que se ha observado es que en medios de comunicación, cuando hablan de inteligencia artificial, uno ve ambos bandos, pero desde las estadísticas vemos que se puede inclinar un poco más a ser positivos frente al uso y lo que nos trae a nuestras vidas la inteligencia artificial. Pero cuando contrastamos eso con redes sociales, en redes sociales es mucha más la carga de pesimismo frente a esta nueva tecnología. Y esto tiene mucha influencia en la apropiación, ¿cierto? Porque es legitimar o no esta nueva tecnología y también crear barreras en su uso desde el miedo que no queremos que pase. Digamos que acá también la invitación que hacemos es que para conocer qué impacto tienen en nuestras vidas estas tecnologías, hay que usarlas, hay que experimentar con ellas. Entonces es otra brecha que vemos. Acá respecto a los países rápidamente, nosotros vemos unos países muy evolucionados en torno a la apropiación de inteligencia artificial en la región, que son Chile y Brasil, y cuando vemos por qué pasa, es sobre todo porque primero, desde la infraestructura de procesamiento, ahí tienen un avance importante, también desde el capital humano, desde esos factores habilitantes, el capital humano y el desarrollo de conocimientos, de centros de investigación, de patentes generadas, de producción científica en estos países es algo importante, como estos son tecnologías que tienen mucho nivel de incertidumbre, que a hoy estamos viendo solo la punta del iceberg de lo que realmente podría pasar desde el beneficio, desde el riesgo. Estos países han dedicado, han invertido a la investigación, tanto desde el sector público como privado, lo cual es muy importante. Pasa un caso, por ejemplo, en Chile, donde es el indicador más alto que tiene la región frente a cómo han apropiado el sector privado, las empresas, esta nueva tecnología. Y son muchas empresas y startups en Chile que empiezan a impulsar la tecnología. Y en Brasil vemos algo particular y es que en el currículum escolar de los niños ya les empiezan a decir qué es inteligencia artificial o qué son estas nuevas tecnologías, porque no es solo la inteligencia artificial emergentes. Entonces vemos que desde un estadio temprano empiezan a educar. Está naturalizado A educar a las personas de qué es esto, ¿cierto? Entonces son algunos de los hallazgos que nos encontramos en Latinoamérica. Surgen estas tecnologías, surgen muchas inquietudes y surgen también muchos términos
que empiezan a acompañarnos y empiezan a despistarnos también. Y con relación a los comportamientos de las personas, entonces surgen palabras, yo voy a usar mi pastelito por aquí, como tecnohumanismo, cosas así. ¿A qué se refiere estas cosas que agrupamos con la terminología de tecnohumanismo? ¿Qué tiene que ver esa conexión de lo humano y lo tecnológico que hay detrás de la palabra? Porque obviamente la tecnología siempre está asociada a las personas, somos las personas las que desarrollamos y usamos la tecnología, pero cuando ya la nombramos de esa manera, ¿a qué estamos aludiendo? Bueno, yo voy acá leer una frase de Pablo Sanguinetti en su libro Tecnohumanismo que dice: la inteligencia artificial ha pasado de ser un logro técnico a una cuestión filosófica, ética y estética. Digamos que lo que trae el tecnohumanismo acá es cómo unimos la tecnología con la mente, la filosofía de la mente, el pensamiento, pero sobre todo con esa visión humanista. Entonces se habla de un humanismo tecnológico. Entonces es cómo invita a estos dos mundos a conversar y sobre todo, de hecho, que hoy tienen muchos temas sobre los que conversar. Entonces parte de ahí, digamos, algo central de esto es cómo la tecnología potencia al ser humano, ¿cierto? Potencia la mente del ser humano desde ir a otras capacidades cognitivas que tal vez, digamos, hoy no las veamos, pero inclusive hablan de llevarnos a otros estadios de conciencia donde hoy no hayamos experimentado. Parte de eso, un ejemplo es Neuralink, me imagino que muchos de ustedes lo han observado, la compañía de Elon Musk, donde ya se implanta un chip en el cerebro del ser humano para que personas, especialmente con alguna discapacidad, por ejemplo, a través de su mente puedan mover un mouse, ¿cierto? Ahí estamos, pero si ustedes imaginan esto a escala, pues podría tener muchas aplicaciones, pero tiene muchos riesgos también, y acá es importante hablar de los riesgos para ya darle el paso a Jonathan, y es que hoy los estudios que hemos hecho de la mente han sido sobre todo mentes enfermas, no mentes sanas, pero sobre todo estamos incursionando en un mundo donde todavía hoy los seres humanos no conocemos qué es la mente, ¿cierto? Ahí todavía hay un avance que tenemos que dar como humanidad, como especie, y estamos ya entrándonos con una tecnología hacia ese mundo, entonces es como una caja negra que estamos empezando a experimentar. Sí, yo creo que la palabra o la expresión, hay muchas expresiones. Ahorita mencionamos, si lo recuerdan, la de AIMPOR como organismo informacional, que esos conceptos que van apareciendo son como formas de interpretar asuntos que para nosotros son novedosos. Es como, ve, esto tan raro que nunca ha pasado, como lo llamamos. Entonces aparece la noción de organismo informacional, aparece la noción de tecnohumanismo, Dataísmo. sí, dataísmo, como categorías que, sí, o conceptos, palabras que los seres humanos usamos para nombrar asuntos que emergen, que para nosotros son novedosos y que representan unos desafíos que son importantes. Entonces, volviendo al concepto de tecnohumanismo, yo creo que Carolina lo explicó muy bien, es una forma en la cual la tecnología pues hace parte de nuestra experiencia vital cotidiana. Y volviendo a lo que hablábamos ahorita, cómo esa tecnología va generando modificaciones en tiempo real que son muy interesantes. Para los que somos gomosos del comportamiento y de la tecnología, pues es muy interesante uno cómo observar en tiempo real cómo cambian las cosas. Insisto, uno se puede asustar, puede sentir angustia o ansiedad, pero es también como una oportunidad de aprender, de ir mirando cómo los seres humanos nos vamos adaptando a las herramientas y los efectos que tienen esas herramientas, obviamente. Jonathan, ¿tú sientes que en este tiempo tan corto estás percibiendo cambios que, como tú dices, los estás viviendo en vivo y en directo? Sí, claro, pero ¿Como cuáles? ¿Qué es lo que has visto que ha pasado, digamos, en los últimos años? ¿Qué hay distinto? No, yo creo que todos lo hemos vivido claramente. Somos como una generación de transición. También somos una generación post-pandemia, por así decirlo. Y el siglo XXI, pues claramente ha introducido cambios en nuestra vida cotidiana que son
son importantes, ¿cierto? La manera en cómo ahora nuestras relaciones laborales cotidianas pues están todo el tiempo mediadas por estas herramientas, herramientas de inteligencia artificial que ahorita lo conversábamos al principio, que se empiezan a usar para un montón de cosas, ¿cierto? Pero también, como decía ahora, hay demasiado ruido. Hay, de hecho, uno de esos tantos conceptos que van apareciendo, hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama ignorancia deliberada, porque antes pensábamos que la ignorancia per se era un problema, y como el ruido también ha aumentado a una escala exponencial, pues hay expertos que empiezan a decir, vení, nosotros necesitamos algo de ignorancia deliberada, cómo podemos, por ejemplo, desarrollar estrategias de comportamiento donde aprendamos a distinguir la señal del ruido. Entonces ahí hay unas cosas que son bien interesantes. Y en ese escenario, el mundo de lo laboral genera muchísimas inquietudes. Seguramente muchos de los que están conectados también o lo han dicho o lo han escuchado, preocupaciones frente a qué va a pasar con X tipo de trabajo. Hay una compañera, una amiga que me dice, el mío ya está cantado, mi oficio, que es ser editora, ya va a morir prontamente. Los traductores, bueno, esto para hablar de otros mundos, pero en todos los que estamos por aquí habremos escuchado o nos habremos hecho la pregunta de ¿y qué pasa con la inteligencia artificial y el mundo laboral? ¿Qué observan ustedes? Bueno, yo creo que para arrancar esto con unas cifras generales, la Organización del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, en un estudio reciente dicen que más o menos el 40% de la fuerza laboral a nivel mundial se verá afectada de alguna u otra manera o impactada, digámoslo más que afectada, por esta nueva tecnología. También que se espera, por ejemplo, que para 2025 se creen 80 millones de empleos nuevos, porque también hay que hablar de lo nuevo que se gesta y se está gestando y se crea, pero para 2030 se espera que 800 millones de empleos, sobre todo desde la manufactura, sean reemplazados, ¿cierto? Son cuestiones que están sobre la mesa. Acá lo importante es experimentar, probar, ¿cierto? No tomar las cosas como blanco y negro. Acá no es si nos va a reemplazar completamente o no nos va a reemplazar. Lo que nos invita esta nueva tecnología es a transformar muchas cosas o la forma en que hacemos las cosas, porque no es un fin en sí mismo, es una herramienta más del trabajo. Sí nos está invitando, hay ciertas cosas que son más manuales, tienen muchas tareas repetitivas que tal vez puedas automatizar y puedas hacer de manera más eficiente, o inclusive en los trabajos o en formaciones, como tú decías, puede potenciar aún la creatividad, puede abrir espacios para innovar y, digamos, crear cosas nuevas y que ella se ocupe de lo que de pronto nos genera un poco más de carga y que sea más operativo. Entonces, depende, perdón, también de la industria, del país donde estemos, es un tema de transición, no es blanco y negro, acá hay que mirar de acuerdo al contexto cómo funciona, pero son algunas de las cosas que veo desde el mercado laboral. Si uno observa, como volviendo a esos datos que menciona Carolina, nos damos cuenta que efectivamente sí hay unos riesgos, ¿cierto? Si uno mira cuál es como el valor que genera el desarrollo de inteligencia artificial en esta sociedad del siglo XXI, uno, claro, está la automatización de procesos, entonces uno se pregunta qué cosas puedo automatizar o no, ¿cierto? De hecho, la automatización es un tema que no es solo técnico, tecnológico, sino que nuestros cuerpos, por ejemplo, todo el tiempo hacen cosas de manera automática. Es un recurso de la naturaleza que es de supervivencia, que es importante. Cómo uno automatiza procesos mientras libera como espacio en la conciencia para planear o pensar en otras cosas. Entonces, el desarrollo e implementación de inteligencia artificial es muy útil en la automatización de procesos, es muy útil en la predicción de fenómenos, en la detección de patrones y en la generación de contenido, que es lo que ahorita pues, sobre todo, pues nos llama poderosamente la atención. Teniendo en cuenta, digamos, como esas 4 grandes fuentes de valor, insisto, la automatización, la predicción,
la detección de patrones y la generación de contenido. Entonces es ahí donde uno se encrispa y dice, bueno, estamos perdidos. Pero creo que al mirar los datos, lo que nos enseñan los datos en estos últimos 10, 20 años es que, insisto, hay unos riesgos, sobre todo con lo que la literatura y en el mercado laboral se denomina como capacidades cognitivo-físico-rutinarias, ¿cierto? Como que sí hay unos riesgos ahí que son importantes y de hecho en una economía basada fundamentalmente en el servicio en este siglo XXI, parece ser que la mejor inversión que uno puede hacer es el desarrollo de capacidad no rutinaria. ¿Qué significa el desarrollo de capacidad no rutinaria? El pensamiento crítico, la disposición creativa, la deliberación, en la toma de decisiones, es decir, hay una serie de elementos que son importantes que no dejan de ser relevantes en el mercado laboral y que acompañan, digamos, el uso de herramientas. De hecho, algo que a mí me gusta mucho en las conversaciones cotidianas en la universidad con estudiantes, me gusta a veces provocarlos y decirles, miren, realmente no es como relevante para el mercado laboral, no es relevante saber qué título tienes y dónde obtuviste ese título. Además, porque igual ahí hay mucha incertidumbre. Decir, por ejemplo, que soy un economista de tal universidad o un psicólogo de tal universidad, pues eso dice mucho, pero al mismo tiempo no dice nada. Y lo que muestra, digamos, este mercado laboral basado en el servicio del siglo XXI es que lo mejor que puedes hacer, insisto, es desarrollar capacidad no rutinaria y al mismo tiempo lo que le interesa sobre todo al mercado es como quién eres y qué eres capaz de hacer. Esa es la gran pregunta que creo que tenemos como desafío a la hora de resolver. Un filósofo todavía tiene cabida en este escenario. Caro, ¿qué otros oficios, hablando de estas capacidades no rutinarias que nos invita y nos provoca Jonathan, qué ejemplos de oficios son los que están surgiendo y que tienen cabida en este ámbito? Bueno, se habla un poco de que casi todos o la mayoría vamos a empezar a ser prompters. No sé si han oído, pero hay una nueva profesión que empieza a surgir, es como el ingeniero de prompting en inglés, que es las preguntas que yo le hago, cómo pregunto a una inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Como lo es ChatGPT u otros. O sea, no basta que yo tenga la herramienta que me responde, sino también la habilidad que yo tenga como individuo de hacerle preguntas. Exactamente, se va a volver clave para la mayoría de nosotros esa capacidad de hacer preguntas, ¿cierto? De cómo hago preguntas, cómo le doy contexto, porque también hay que entender que estos sistemas se están entrenando continuamente, no es en una varita de mágica o una bola de cristal que todos lo saben, sino que también hay que enseñarles. Entonces, en la medida en que tú les preguntes con más contexto, digas quién eres tú o cómo esperas que te responda, cuál es el resultado, puede responderte mejor. Entonces, desde que todos, la mayoría seremos prompters, nosotros hemos declarado dentro de Suramericana que es vital que todos como mínimo asumamos un rol de analistas de datos. Eso quiere decir que en una capa, digamos, inicial podamos enfrentarnos a unos datos y sacar relaciones de manera genérica, poder visualizar datos, saber del negocio y comunicarlos, porque acá la comunicación también se vuelve clave y es un tablero con unos datos muy bonitos o una proyección, como Jonathan lo decía, que es una de las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Pues no es mucho si no sabemos expresarlo, comunicarlos o sobre todo darle sentido a los datos. Los datos tienen sentido de acuerdo en el contexto en el que estén, entonces eso también va a ser vital. Se habla en cuanto a cargos de liderazgo, los líderes súper tecnológicos, en donde hay líderes que aparecen desde ya no solo la tecnología como la conocemos tradicionalmente, sino la transformación digital, los datos, la inteligencia artificial, entonces empieza como un liderazgo tecnológico abarcando un poco más de esferas. Es decir, alguien que es capaz de incentivar y de mirar las oportunidades
de tecnología que hay en su área de trabajo. Exactamente, no solo desde la operación de una compañía, sino desde la transformación e inclusive el rol de tecnología como parte de la propuesta de valor, como premisa de diseño y como transformador de la compañía. Entonces, aunque yo esté en una pyme. Exactamente, así estés en una pyme. Se vuelven roles muy importantes desde la transformación de las compañías. Y por último, resaltaría el rol de ingenieros de datos. Nosotros hablamos mucho de eso acá en la compañía porque son esas personas que van a poner a disposición a que todos usemos los datos. Son los que conectan los datos, son los que crean redes de conexiones, son los que los curan. Esos roles van a ser muy importantes de cara digamos, al cuidado de esos datos y a que estén disponibles y accesibles para las personas. Según esto, todavía filósofo, responsable de información y comunicadora tenemos alguna oportunidad. Sin embargo, hablando ahora de cómo vamos nombrando nuevos problemas y nuevas inquietudes que surgen o nuevas oportunidades, pues también emergen una cantidad de asuntos que tienen que ver con la manera en que las personas afrontamos estos miedos o estas cargas o de alguna manera esta forma en que nos abruman las cosas. Y el término de tecnoestrés pues es algo que nos dice ya también como hay ciertas cosas que están pasando en nuestras sociedades que están generando unas nuevas, digamos, reflexiones o problemáticas de cara a las personas. ¿Qué cosas ven ustedes ahí? ¿Dónde están esos temas de comportamiento y de nuevas responsabilidades frente a las personas que tenemos cuando abordamos temas de tecnología? Sí, Jennifer, ese tema de tecnoestrés es un concepto que relaciona la tecnología con la salud mental de las personas. Básicamente lo que empieza a mostrar es que el uso de tecnología pues también puede tener unos efectos en la salud física y mental de las personas y pone sobre la mesa una conversación que me parece que es muy importante porque nos enseña muchas cosas, nos enseña que, por ejemplo, la tecnología en sí misma no es buena ni mala, sino que depende es como de los usos que hagamos de las herramientas y obviamente esos usos pues pueden tener consecuencias muy positivas, pueden tener consecuencias negativas o neutras y un poco lo que hace la noción de tecnoestrés es poner como el énfasis en esas posibles consecuencias negativas que están asociadas con el uso de tecnología. ¿De qué consecuencias negativas estamos hablando? Y sobre todo, yo creo que tiene que ver con esa brecha que mencionaba ahora entre quienes usan la tecnología y entre quienes son utilizados por la tecnología como tal. Yo creo que cuando uno se dispone de una manera pasiva a usar las herramientas sin observar y experimentar o sin hacerse preguntas éticas alrededor del uso de herramientas es donde todo se vuelve más riesgoso, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo, yo no sé cómo lo viven ustedes o las personas que nos están escuchando, pero en las organizaciones hubo un momento, por lo menos en los lugares donde yo he trabajado, donde las comunicaciones casi como que de manera espontánea empezaron a emerger con mucha fuerza a través del uso de WhatsApp. Todo se empezó a resolver por WhatsApp, ¿cierto? Había un momento en el cual la comunicación de manera formal se ejercía a través de correo electrónico, pero con los smartphones y el WhatsApp, pues lo empezamos a utilizar porque evidentemente es mucho más eficaz. Si uno compara el WhatsApp con un correo electrónico, uno dice, pues el WhatsApp te lo resuelve todo más fácil. Y ahí la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, vamos a usar WhatsApp, pero entonces, ¿qué efectos está teniendo el que yo tenga 20, 30 grupos de WhatsApp laboral y que esté recibiendo mensajes a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche o fines de semana? Yo creo que lo que hace el tecnoestrés es poner ese tema sobre la mesa y es como, venga, eh, hay que estar pendientes de qué posibles efectos puede tener eso.
porque evidentemente las herramientas nos pueden ayudar a que los procesos sean eficaces, pero también hay que como aprender a poner unos ciertos límites, insisto, sobre la base de la observación y la experimentación, no sobre la base del prejuicio, sino sobre la base de venga, observemos qué va pasando mientras vamos usando las herramientas. Yo Dale. iba a agregar algo y es que se vuelve muy importante para combatir este tecnoestrés o lo que pueda generar es el criterio y cuestionar estas herramientas, como lo decía Jonathan, es hacerles preguntas. Y acá, por ejemplo, cuando vemos normativas internacionales, se pone sobre la mesa que cuando se esté utilizando inteligencia artificial, esto debe ser claro para el usuario final, para las personas, ¿cierto? Y es exigirle eso también a las compañías. Y si nosotros desarrollamos sistemas de IA, hacerlo claro y transparente, ¿cierto? En la medida en que podamos procurar para que sea claro cómo opera que estás frente a un sistema de inteligencia artificial y también ya preguntar, tener muchas conversaciones, no nos quedemos con esas dudas, que igual es una tecnología que llega por mucho tiempo, pero todavía estamos en una etapa más incipiente y más inmadura de lo que esto puede llegar a tener. Entonces las conversaciones acá son claves y el criterio a la hora de usarlas. Claro, y espacios como estos donde podemos contrastar puntos de vista y mirar también cómo otros han abordado los temas. Yo tengo avalancha de preguntas, pero quiero terminar sabiendo ustedes qué oportunidades ven, no solo de la tecnología, sino para quienes estamos aquí en esta conversación. ¿Dirían ustedes que cuáles son las oportunidades que tenemos como seres humanos que estamos aquí, tenemos estas inquietudes frente al tema, nos interesan, nos acercamos a ello? Bueno, yo veo oportunidades en la inteligencia artificial que apoye nuestros procesos de toma de decisiones de manera objetiva, que también en el día a día nos ayude a hacer cosas que tal vez sean operativas y donde tengamos que dedicar tiempo para abrirle espacios, como lo mencionábamos, a la creatividad. Pero inclusive cuando ya estamos hablando de sistemas políticos, sociales, en momentos donde nos enfrentemos a decisiones que son muy arbitrarias, ¿cierto? Como o funciona el sistema judicial, ahí es clave estas nuevas tecnologías para darle objetividad y que una decisión no dependa del mood con el que te levantaste, del clima que está haciendo afuera, de lo que viviste ayer, sino que haya una objetividad de acuerdo a los hechos y las circunstancias que realmente se están presentando. También nos da posibilidades de conocer el futuro, posibilidades de conocer cómo funciona nuestro mismo cuerpo y nuestra misma mente, con lo que estamos hablando del desarrollo de redes neuronales, pero también lo que les contaba en Neuralink, es una oportunidad inclusive de conocernos a nosotros mismos, que tiene sus riesgos, sí, pero también son muchas las oportunidades que con criterio, como le decía Jonathan, desde la observación y experimentación, estoy segura que somos capaces de sacarle muy buen partido a esta tecnología. No, yo creo que coincido con Carolina en que hay unas oportunidades que son muy, muy valiosas y que, insisto, esas oportunidades que son tan valiosas, lo interesante también es que no son preestablecidas, es como que uno las va descubriendo en la medida en que vas usando las herramientas y vas observando y vas experimentando. A mí me parece clave que esas oportunidades emergen de esa manera, con el uso, con la observación, con la experimentación y sobre todo con algo que me gusta nombrar como un uso activo, no a través de un consumo pasivo, porque lo que hace el consumo pasivo es que no, es como no uso la herramienta y estoy aquí entretenido a ver esto que es, pero un uso activo es como, venga, voy a usar la herramienta para, para abordar preguntas desde otra perspectiva, para comparar fuentes de información, para intentar automatizar algunos procesos y liberar espacio cognitivo y tener como una libertad a la hora de tomar otras decisiones. Creo que eso es como una disposición más activa al uso de la herramienta, más que una postura de consumo pasivo. Creo que las oportunidades están ahí. Uno se dispone, insisto, de manera activa y a través de la observación y la experimentación permanente en el uso de herramientas. Bueno, yo tengo aquí un
hablando de herramientas, una gran cantidad de mensajes que nos llegan. Les voy a proponer que intentemos respuestas muy concisas, a ver cuántas logramos evacuar en el tiempo que nos queda. Hay una persona que dice, ¿cree que los gobiernos deben replantearse la forma de vivir del ser humano con la llegada masiva de la inteligencia artificial? Esto me suena como de Jonathan, ¿cierto? No, eso es un problema muy, muy tremendo, porque si uno, esa pregunta lo que pone sobre la mesa es el tema de una regulación normativa y laboral que es global, porque además el uso de herramientas tecnológicas lo que introduce es como que ya la regulación no es, ¿cómo decirlo?, como analógica, que está, digamos, circunscrita a una coordenada espaciotemporal concreta como una ciudad o un país, sino que demanda, digamos, como unas conversaciones globales, incluso geopolíticas, y eso es lo que está pasando. Digamos, lo que uno empieza a observar a nivel internacional es que los países están empezando a poner estas conversaciones sobre la mesa y están intentando abordar, digamos, esas conversaciones de manera global. Esa pregunta tiene un tono que me parece un poco paternalista, como que el gobierno debería tal, y yo debo confesar que tengo, como soy más libertario, liberal, me puedo sentir más incómodo, como que el gobierno tenga que decir cómo tienen que ser las cosas. No, creo que es un desafío más colectivo de nuestra experiencia cotidiana y obviamente pues en las decisiones a esa escala se toman cuando hay una evidencia clara y concreta de daño y creo que eso es por lo cual pues también las naciones están empezando a tener. Yo quiero mencionar algo corto y es que yo sí creo que el gobierno debe tomar la rienda sobre el asunto cuando están en juego los derechos fundamentales de los seres humanos en estos sistemas. El gobierno, al ser un ente imparcial, debería tener la capacidad de que el poder no esté tan concentrado en estas grandes tecnológicas que son juez y parte, que también hay un riesgo ahí porque son las que desarrollan, implementan, usan las herramientas, son las que las finanzas tienen los datos. Entonces puede entrar este jugador a regular ciertas cosas, pero sobre todo a generar mecanismos de cooperación con la sociedad civil. Entonces yo creo que ahí es un punto importante. Me voy con una que plantea Andrés Mejía, que puede ser también muy general para muchos de los que están aquí. Dice, si todos no somos programadores que comprenden el proceso del lenguaje de la máquina, ¿cómo ser vigentes para el análisis como profesionales? Si al final, tú lo decías, Jonathan, frente a la importancia de experimentar, usar o mantenerse al margen, pero también hay una realidad de gente que está totalmente capacitada para y otros que no tanto. ¿Cómo es este sancocho, mezcla de cosas frente a cómo me defino yo como profesional al abordar esto si yo no soy experto? Andrés, mira, acá ya hay muchísimas herramientas que son, como les llaman, no code, low code, que lo que quieren es que para personas que no son programadoras, en caso de que tú quieras desarrollar algo que implique código, ya se haga de una manera muy intuitiva, muy lógica, ¿cierto? Muy fácil. Entonces, desde esas herramientas low code, no code, desde la apropiación, ya hay muchos cursos formales o informales, también nos puedes escribir, acá me pongo a disposición, donde acá lo más importante es, más que entender el código a código, es cómo operan, cómo funcionan, cómo toman decisiones, qué impacto generan. Eso sí lo podemos saber sin necesidad de ser unos programadores expertos, lo cual desarrollaría mucho criterio a la hora de digamos, experimentar o usar estas herramientas. Entonces yo creería desde herramientas no code, low code, si quieres desarrollar, pero desde la apropiación, desde las conversaciones y estos espacios, yo diría que es suficiente con saber cómo funcionan y qué impacto generan. Otra persona dice, pero no se puede negar la pérdida de ciertas funciones cognitivas. Se ha modificado el juicio, la abstracción, el raciocinio. ¿Tú lo ves así?
Pues, a ver, depende, hay unas cosas. Yo creo que en el ciclo vital de todo ser humano, evidentemente hay, hay cambios. Todos de alguna manera lo experimentamos cuando llegamos a los 30. Y uno empieza a observar que el cuerpo ya no funciona de la misma manera y claro, evidentemente cada cierto tiempo esos cambios biológicos y cognitivos pueden ser eh, a veces inesperados, incluso difíciles de tramitar. Sin embargo, yo creo que, insisto, como decía ahora, en la medida en que uno pueda invertir parte de su vida en el desarrollo de capacidad cognitivo y física no rutinaria, y en la medida en que pueda disponerse a cuidar de sí mismo, creo que uno no debería sentir temor en relación con quedarse atrás o no, porque la naturaleza pues es muy sabia y lo que hace la naturaleza también, de la cual hacemos una parte integrante, es eh, consolidar capacidades en el largo plazo en esa dirección. En la medida en que uno pueda cuidarse a sí mismo, cuidar a otros y desarrollar como ese tipo de capacidades, creo que en el largo plazo tendremos como los recursos adaptativos para poder lidiar con esos retos que van surgiendo. También hay una preocupación acerca del impacto que pueden generar esto en el medio ambiente. Alguien nos pregunta cómo adoptar la inteligencia artificial de manera responsable con el medio ambiente sin acelerar el calentamiento global. Se refiere pues a toda la huella de carbono que deja el consumo de estas tecnologías, los gases efectos invernadero, bueno, en fin, tiene bastantes datos aquí frente al tema. ¿Hay alguna manera de balancear esto? Todavía estamos muy en los comienzos. Yo creo que la primera manera es hacer visible y explícito cuánto consumen estos modelos, cuántos recursos requieren del medio ambiente en estos modelos. Les voy a dar unos datos generales. Es que hay un estudio que dice que más o menos si tú le haces de 20 a 30 preguntas a ChatGPT, te estás consumiendo una botella de agua de 500 mililitros. O se espera que para el 2027 se consuma más o menos entre 4 a 7 billones de metros cúbicos de agua por el entrenamiento de estos modelos, sobre todo el lenguaje, lo que equivale a lo que consume inclusive mucho más Dinamarca como país. Entonces, esto, pues lo que la persona que hace esta pregunta es muy acertada porque es una realidad que pasa. Lo que sucede es que muchas veces no es visible lo que consumen estos modelos. ¿Qué pasa? Los modelos entrenan, hay unos servidores que almacenan la información, que requieren refrigeración, que requieren consumo de electricidad, consumo de agua, entonces es un hecho que van a generar un impacto en el medio ambiente. Yo creo que lo primero, tampoco soy muy experta en esta materia, pero lo primero es que desde la responsabilidad de los que desarrollen estos modelos es hacer evidente esto que pasa y nosotros como usuarios o personas que usamos estos servicios también ser críticos y exigirle a estas compañías que tengan buenas prácticas. Nosotros promovemos los criterios ASG, que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible y que realmente haya un compromiso por parte de estas compañías. Vamos a atrever a hacer 3 cositas antes de despedirnos, sabiendo que ya estamos en el límite del tiempo. Hay varias preocupaciones que quedaron ahí frente a la salud mental, la inteligencia artificial, los riesgos posibles desde ese lugar y la manera en que los seres humanos apropiamos o no esta tecnología. Entonces, como son varias preguntas que surgen frente, o varias personas que preguntan frente al tema, podríamos desarrollar un poco más lo que hablabas del tecnoestrés y del efecto o el impacto y cómo gestionar esto sobre la salud mental. Sí, yo creo que, como decía ahora, y lo hemos dicho de manera reiterativa en esta conversación, como la disposición activa que tengamos en relación con las herramientas es un buen recurso protector frente a posibles riesgos negativos en relación con nuestra propia salud mental. Porque la literatura pues empieza a mostrar, hay unos datos empíricos también que empiezan a aparecer en relación con el ciclo vital que
el uso de algunas herramientas puede tener consecuencias que no son deseables. Por poner un ejemplo, hay una literatura muy interesante que está empezando a aparecer en ciclo vital de infancia y adolescencia con el uso de redes sociales virtuales, que empieza a mostrar el consumo pasivo excesivo en ese momento del ciclo vital. Está generando unos riesgos de ansiedad y depresión cada vez más importantes en estas poblaciones. Yo creo que nos falta todavía tener más datos para poder observar qué es lo que está pasando en diferentes contextos, pero insisto, creo que es la disposición activa, la observación y la experimentación, lo que algunas personas denominan como alfabetismo digital o alfabetismo digital crítico, que hace parte de esa disposición activa a usar las herramientas. Y obviamente pues el soporte técnico que pueda ofrecer una organización para acompañar este tipo de uso de herramientas son mecanismos protectores para posibles riesgos asociados con el tema de salud mental. Pero a mí me parece que lo más importante del tecnoestrés es poner eso sobre la mesa y decir, venga, esto es importante, cómo, cómo podemos usar esto sin comprometer nuestra salud, sin que nos demos cuenta. Argenis pregunta sobre la seguridad de los datos, si hay manera de usar estas tecnologías teniendo el cuidado de la información, el debido cuidado de la información, y ahí voy a pegar el Emilio Caro, porque también hay varias preguntas frente a ISURA, cómo lo va a implementar en general, más allá pues del cuidado y la protección de los datos. Perfecto. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que cuando usamos herramientas que son gratuitas, muy posiblemente la información que tú ingreses, tus datos personales, tu nombre, tu correo, ¿cierto? Los datos que hay cuando tú te logueas hasta ciertas herramientas, ellos te van a quedar con esa información. Sería una práctica responsable, sé que cuesta hacerlo en el día a día y es validar si esas entidades tienen política de tratamiento de datos personales y cómo ven el tema dentro de su organización. Eso es un punto. Como lo estamos hablando en Suramericana o tratando, gestionando, es que nosotros estamos promoviendo por incorporar, digamos hoy con Microsoft, OpenAI, ChatGPT, este servicio a nuestra arquitectura tecnológica. No que usemos, no queremos promover el uso gratuito de esta herramienta para fines laborales usando información de la compañía que es interna, que es confidencial, sino sí queremos promover el uso de estas herramientas, pero inmerso en nuestra arquitectura. Eso garantiza que la información que ingresemos allí no sea usada por OpenAI o Microsoft para entrenar sus modelos o para compartirla con terceros, sino quedaría dentro del entorno suramericano. Entonces, esto es lo que queremos hacer. También hay cosas que pueden salirse de las manos y es que hoy es difícil rastrear todas las personas qué herramientas usan y cómo las usan, pero sí hemos declarado que nosotros como empleados cuidar mucho la información de la compañía y digamos, sobre todo cuando hablamos de información confidencial, sensible, interna, si no sabemos esto qué significa, consultemos qué significa, porque ya hay una declaración de estas clasificaciones, no usar estas herramientas externas o gratuitas con la información de la compañía. Muy bien. El último, nos piden dónde se puede ampliar el concepto de ignorancia deliberada, y yo me atrevo a pedirle a Jonathan y a Caro que cuando finalicemos este espacio también nos recomienden algunas lecturas, libros o fuentes que podamos entregarle a nuestras personas que estuvieron conectadas frente a cosas que podamos seguir ahondando. Pero en cuanto a ignorancia deliberada, ¿cuáles son? De hecho, hay un libro publicado recientemente sobre ese tema. Está en inglés. Bueno, no creo que no hay todavía como una traducción al español. Se busca la expresión en inglés tal cual creo que es deliberate ignorance, es como ignorancia deliberada. Y son varios autores. El principal creo que se llama Ralph Hurwitz. Creo que pueden hacer esa búsqueda en la web de la expresión en inglés como libro y les va a aparecer rápidamente un texto que se ha publicado recientemente donde los expertos empiezan a hablar de ese tema. Creo que se podría hacer una muy buena recomendación.
Muy bien, entonces ahí los dejamos con el antojo o nos quedamos todos con el antojo de seguir profundizando en este tema y como también lo decían Caro y Jonathan, parte de este ejercicio de hacerlo consciente también pasa por las conversaciones y eso es lo que queremos para distinguir un poco la señal del ruido como nos invitaba Jonathan en su conversación. A Jonathan, a Caro, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que hemos querido seguir ahondando en las perspectivas 2024 como parte de ese ejercicio de ser gestores de tendencias y riesgos que nos acompaña aquí en Suramericana. Y quiero terminar diciendo a uno de nuestros personas más activas en el chat, Andrés Mejía, nos dice cómo lidiar pues con todo esto, precisamente haciendo uso del desarrollo de nuestras capacidades no rutinarias. Entonces, con esta invitación de Andrés, de Jonathan, de Caro, los dejamos por ahora y nos vemos en otro espacio donde sigamos hablando de las perspectivas desde la mirada de Suramericana. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Hasta luego.